Bueno, esta clase la preparé más que nada para, ¿qué era? Bien. Más que generalidades de dolor puntualmente, eh, voy a contar un poquito qué es lo que hago yo y a ver si les sirve, ¿no? Pero sobre todo está muy dirigido al dolor oncológico, ¿no? Ujú. Y un poco lo que nosotros decimos siempre es que el 80-90% del dolor que tiene una persona con enfermedad oncológica está relacionada a la enfermedad que progresa. Un pequeño porcentaje, un 15-20% está relacionado a los tratamientos. Y el resto es lo que uno trae de base, ¿no? Migrañas, dolores lumbares crónicos, el dolor que uno tenga previo de alguna manera a la aparición de la enfermedad oncológica. El dolor lo podemos diferenciar de acuerdo al mecanismo fisiopatológico, nociceptivo, neuropático, mixto. Esta última clasificación, el 2019, que incorpora el concepto del dolor nociplástico. El dolor puntualmente es más prevalente en cáncer inicialmente, ¿no? Cuando uno tiene enfermedad oncológica en estadios iniciales, el cáncer de cabeza y cuello y el del páncreas suelen tener dolores en etapas iniciales, y los otros, pulmón, mama, próstata, más en estadios avanzados. Sabemos que el dolor está mal evaluado, ¿sí? Y que se requiere una evaluación que no implica una evaluación exclusiva de lo que es el dolor para determinar el impacto de lo que tiene, ¿no? Necesitamos ampliar un poquito a las esferas biopsicosocioespiritual que suele tener una persona. Y eso requiere de alguna manera una evaluación interdisciplinaria del equipo, ¿no? Lo que nosotros decimos siempre es no podemos medir el dolor como medimos la hipertensión o medimos la glucemia, y por lo tanto no son un reflejo claro de la cantidad de nocicepción que tiene una persona. Por lo tanto, necesitamos interpretar esa nocicepción una vez que llega al cerebro, por las vías y demás, se hace consciente y uno expresa, y ese es el numerito en el cual uno va a trabajar, pero que está influenciado de alguna manera por un montón de condicionantes, entre variables de lo que llega a las vías, moduladoras que intentan frenar un poco el componente, de sensibilización periférica y central y demás, y después todo lo que uno puede llegar a modular a través de factores no farmacológicos, ¿no? Y ahí entran en juego un montón de cuestiones que van a aumentar o disminuir el umbral, ¿no? Pero en el dolor oncológico, sobre todo, hay un montón de mecanismos, factores como somatización, compensación química o deterioro cognitivo, que son los principales amplificadores de la expresión sintomática, no solo del dolor, del cansancio, de la falta de aire, de la dificultad para dormir y del malestar emocional. Lo que siempre decíamos, que el criterio habitual de alivio del dolor era bajar por lo menos tres puntos en la escalera analgésica, ¿no? Y eso es bastante erróneo, porque si nosotros nos ponemos a ver, a diferencia del resto de las enfermedades, bajar, si tenía más dolor, bajaba 3 puntos y la gran mayoría respondía. Eso es una variable numérica. Lo importante es llegar al objetivo personalizado de dolor. Por eso este es un concepto que de alguna manera hoy tratamos de usar. El objetivo personalizado del dolor, de la falta de aire, de la sedación que requiere una persona en fin de vida. Entonces, por debajo de qué numerito vos te sentirías confortable. Bueno, la gran mayoría quiere un 3 o menos, como para decir, che, mi dolor está aceptable. Por lo tanto, si yo tengo un dolor severo, llegar al 3, bueno, ahí se ven en realidad que son muchos menos los que llegan al objetivo personalizado de dolor, ¿no? Este es un estudio donde se corrobora inicialmente a la pregunta: ¿cuál es el objetivo personalizado de dolor? La gran mayoría desea un 3 o menos, y no cambia a medida que va evolucionando el seguimiento, ¿no? Es decir, en la evaluación inicial o en la evolución siguiente, ¿no? Entonces, el paciente viene con un dolor de 9, yo se lo bajo a 7, se lo bajo a 5, y sin embargo, si vamos al criterio anterior, diríamos, che, tiene dolor controlado, y sin embargo, sabemos que ha tenido respuesta, pero que sigue teniendo un dolor gigantesco. Ujú. En cambio, del 9 llegar al 3 es muy difícil. Y también
es importante la educación a la hora de utilizar el rescate, porque hay mucho concepto erróneo de decir, bueno, trato de aguantar, trato de aguantar, trato de aguantar, y cuando solicitan el rescate en 9, bajarlo al buen control o al 3 o lo que uno desea es muy difícil. Si del 5 lo bajo al 3, es probable que sea más sencillo. Y no solo hay que evaluar el dolor. ¿Cómo lo evaluamos? Bueno, a través del EVA, a través de las caritas, a través de leve, moderado, grave. No importa cómo, lo importante es medirlo. Medirlo nos acerca a un punto basal y después hacia dónde vamos. Tratar de identificar los descriptores que nos van a hacer identificar el mecanismo fisiopatológico, porque eso es lo que nos va a guiar a la hora de utilizar un fármaco, ¿no? Si yo sé si es nociceptivo, si es neuropático, todo eso me va a guiar a la estrategia farmacológica, ¿no? El Alicia es lo que uno recomienda para todos los dolores. El performance status. El performance status es la capacidad funcional que tiene una persona. Eso en cáncer se mide con el ECOG o con el Karnofsky. El ECOG es mucho más sencillo. Y esto es una escalita de cinco puntos. No cero, está muy bien, está como nosotros, podemos hacer todas las cosas funcionalmente, ir a trabajar, hacer deporte y demás, y en el 4 uno está 100% en la cama, no se puede levantar a raíz de la progresión de la enfermedad. Si yo estoy más cerquita del 3 y del 4, los pacientes suelen tener más intensidad de síntomas, más frecuencias, más severidad y más intensidad de dolor. Y necesitamos evaluar el estatus cognitivo basal. ¿Por qué? Porque es un principal amplificador de la expresión sintomática. Y cuando el paciente está inquieto, confuso, delirando, bueno, es bastante sencillo identificar. Yo no necesito ninguna escala para identificar cuando alguien está delirado. Pero sí, yo voy eh, eh, pesquisando el inicio de la confusión, el paciente cuando se empieza a confundir es cuando es como si yo me tomara una o dos cervecitas, empiezo a desinhibirme y desinhibo síntomas y desinhibo emociones. Entonces, cuando yo empiezo a estar un poquito confundido, los síntomas aumentan. Ya sabemos que el paciente que tiene hipercalcemia, delirium, y le hacemos el ESAS y le medimos los síntomas, tienen los síntomas mayores, más elevados. Cuando se los bajamos, controlamos un poquito los factores de confusión, los síntomas bajan. Por lo tanto, es importante pesquisar el inicio de la confusión. Por lo tanto, determinar inicialmente como algo basal el EVA y el CAM o el Minimental o el EMDAS, que son herramientas que utilizamos más en paliativos, es importante. El tabaquismo, el alcoholismo, también es un factor amplificador de la expresión sintomática. Identificar que alguien tiene antecedentes de mal uso del alcohol cuando tenga una enfermedad oncológica o tenga una enfermedad grave, seria, que tenga dolor, puede utilizar el opioide para compensar ese sufrimiento que en alguna vez yo adopté el alcohol para aliviar ese sufrimiento. Entonces, es importante identificar si es CAGE positivo o cualquier herramienta que uno utilice, porque ese paciente cuando esté en un momento de estrés va a utilizar el alcohol, el cigarrillo, la droga, lo que sea, y puede compensar químicamente. ¿Sí? En el sistema límbico yo uso el opioide y hay una liberación de endorfinas y yo me siento más aliviado. Y a veces puedo utilizar el alcohol y a veces puedo utilizar el opioide. Entonces hay que tener cuidado en aquellos pacientes que compensan químicamente porque me van a usar más analgésicos, me van a usar más opioides y se van a confundir más fácilmente. Hay factores pronósticos de mejor pronóstico en el control del dolor. ¿Sí? Si el paciente tiene dolor nociceptivo, y la verdad que nos va mejor que si tiene dolor neuropático. ¿Sí? El resto de los factores son de mal pronóstico. El dolor neuropático, el componente incidental, el distrés psicológico, el deterioro cognitivo y la conducta adictiva son factores que me hacen pensar que me va a costar más encontrar alivio del dolor y voy a necesitar estrategias más complejas y más equipo para eso. Y pesquisar la constipación, porque 8, 9 de cada 10 personas que consumen opioides se van a constipar. Por lo tanto, diría, evaluar los descriptores es fundamental, evaluar si hay amplificadores de la expresión sintomática, y esto es evaluar si alguien tiene somatización, angustia, depresión, evaluar si hay deterioro cognitivo, ya sea basal, y que eso va a ir incrementándose a medida que uno vaya monitoreando el tratamiento con los opioides, y
monitorear y saber de base, no hace falta preguntarle el case en todas las consultas, eso en general se hace en una primera consulta y de manera este, adecuada, bien elaborada la pregunta para no hacer sentir mal al paciente y eso nos determina información útil para determinar algunas conductas que a veces son difíciles de evaluar en el día a día, ¿no? Pacientes que no mejoran el dolor, que van subiendo dosis, uno no puede relacionar la nocicepción con la intensidad del dolor y a veces hay factores amplificadores, ¿no? Este es el ESAS, es un instrumento en el cual tiene una escala visual analógica, pero de todos los síntomas, de los síntomas más frecuentes que tiene un paciente con enfermedad paliativa en la última etapa, ¿no? Se le agregó a este instrumento el estrés financiero y el dolor espiritual, y de alguna manera es un instrumento que aborda un poquito lo físico, lo psicológico, lo social y lo espiritual. Esto uno lo hace de manera rutinaria y va midiendo el impacto al inicio y durante el monitoreo del tratamiento. Se puede hacer tranquilamente en casa, un acrílico, uno lo va haciendo y el automonitoreo de los síntomas o la sistematización de la evaluación de estos pacientes está evidenciado que mejora la calidad y mejora los resultados, ¿no? Fíjense, acá hay dos ejemplos claros, ¿no? A la izquierda de la pantalla tenemos un paciente que tiene un dolor vertebral L4 por una lesión que debuta con eso, ¿sí? Y ese paciente, si se ven abajo, tiene un ECOQ 1, un paciente funcionalmente muy bien, con un EMDAS 0 de 30, eso nos dice que no estaba confundido, un case negativo, extabaquista, y tenía como clasificación pronóstica, tenía solamente dolor neuropático y nociceptivo, ¿no? En la resonancia tenía una lesión con compromiso de la plataforma vertebral, pero si ustedes ven el ESAS, de alguna manera, todo lo que está hacia la izquierda me dice que está en cero, me dice que está mejor. Todo lo que está tirado hacia la derecha me dice que está cerca de 10 y es la mayor intensidad. Entonces, tenía dolor de 10, el apetito había disminuido, el malestar estaba aumentado y la dificultad para dormir, todo en relación al dolor, a la nocicepción. Ese paciente a mí me dice que no hay tantos factores amplificadores de la expresión. Yo ajusto un poco la medicación, esta nocicepción con un poco de opioides, de AINES, de corticoides, ¡pum!, anda bien. En cambio, la otra paciente tiene muchos síntomas que no los podemos relacionar solo a la nocicepción. Tiene mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque está con depresión, porque está con ansiedad, porque le falta un poco el aire, el apetito es mal, el malestar, no puede dormir, tiene estrés financiero, dolor espiritual. Está todo corrido a la derecha. Entonces, en esa paciente yo sé que si le doy la misma dosis de opioide que al otro paciente, y es probable que mejore un poquito el dolor, pero haya otros factores que me estén amplificando. Entonces, no evaluar todo ese combo que viene con la persona es insuficiente si yo me centro solamente en el dolor. El paciente, los dos tenían ECOQ 1, los dos estaban cognitivamente perfectos y lo que cambiaba un poco eran los factores de pronóstico de mejor o peor control del dolor. Esa herramienta se llama Edmondson Classification System for Cancer Pain, es solo para pacientes oncológicos. ¿Y uno cómo hace? Monitorea. Esto que ven, estas columnas, es el ESAS que vimos acá, pero de alguna manera esas graph que se llama y se ve en grafiquitos, ¿no? Entonces, de 0 a 10 y yo voy viendo en los días sucesivos qué va pasando, ¿no? Entonces fue bajando un poquito el dolor de acuerdo a las intervenciones y el cálculo de los analgésicos, rescates y demás, ¿no? Este esqueleto se llama Elvis, es una figura que nos ayuda a recordar dónde está la enfermedad oncológica, qué tratamiento se hizo y fue diseñado un poco para eso, para tener así un pantallazo y saber dónde está la enfermedad localizada, metastásica y los tratamientos que hizo. Abajo tenemos las referencias de lo que es el Karnofsky, el CAM, el CAGE y cómo tiene la boca. ¿Por qué? Porque uno de los síntomas más frecuentes del uso de los opioides es la serostomía y a veces usamos corticoides y uno tiene candidiasis y demás. Y esto lo hemos instrumentado en la historia clínica informatizada y vamos monitoreando eso, ¿no? Entonces,
Nosotros tenemos que identificar como mecanismo fisiopatológico si el paciente tiene dolor nociceptivo, tiene dolor somático, dolor visceral o dolor neuropático, porque eso nos va a orientar un poquito a la estrategia farmacológica, ¿no? La gran mayoría tiene dolor somático y las metástasis óseas son las más frecuentes o las más prevalentes, ¿no? Después tenemos las mucositis, las úlceras. El dolor somático es toda aquella estructura que tiene que ver con los ligamentos, los músculos, los huesos, los ligamentos. Lo visceral, claramente, hace falta que lo explique. Y lo neuropático, todo aquello que tenga que ver con el sistema somatosensorial periférico y central, ¿no? Y acá no estoy poniendo lo mixto, pero lo mixto es alrededor del 40-50%, ¿no? Porque la enfermedad oncológica es muy difícil que invada solamente el huesito, invada solamente la estructura que está adyacente al psoas, no, va invadiendo varias estructuras y en esa invasión se va llevando todo puesto y es probable que haya siempre un componente neuropático de ese dolor. Entonces, los receptores viscerales son receptores de alguna manera no muy mal distribuidos y son en general polimodales, lentos, asociados o en relación al sistema nervioso autónomo. Por eso muchos de los dolores están relacionados con náuseas, a veces hay un componente de mareos, de malestar general. El dolor se suele localizar hacia el centro, es mal localizado, difuso, hay un patrón de dolor referido también, ¿no? Entonces, eh, eh, para este tipo de dolor, en general, el opioide, el corticoide, los AINES anda muy bien, ¿no? Bueno, acá tenemos una lesión pancreática y lesiones viscerales hepáticas, ¿no? Eso es muy característico del dolor visceral. ¿Por qué? Porque el dolor pancreático está muy en cercanía al plexo celíaco, al plexo solar, pero sobre todo al plexo celíaco, y genera un dolor somático y un dolor visceral. Por lo tanto, cuando vamos a bloquear el plexo celíaco, nos va a ayudar solamente con lo visceral, no con lo somático. En lo visceral, en relación a las metástasis hepáticas, el hígado no duele, lo que duele claramente es la cápsula que lo rodea. Entonces, cuando aumentan los mecanorreceptores que se distienden, generan el dolor típico a nivel hepático. Esta es una paciente que comienza primero con una lesión en la base pulmonar y que invade la parrilla costal y termina invadiendo el hígado. Por lo tanto, comienza como una lesión pulmonar donde claramente en el pulmón también no hay receptores del dolor. Cuando llega a la parietal, cuando llega a la pleura, ahí se activan los receptores y después invade la parrilla costal y invade la cápsula, invade el hígado, ¿no? Entonces este paciente comienza con dolor mixto, somático, visceral, ¿no? El dolor neuropático, bueno, el dolor neuropático exclusivo en cáncer es difícil de ver, lo vemos por ahí en general en una neuralgia secundaria a la quimioterapia, o un paciente que se curó de un cáncer de mama, que tuvo una mastectomía, entonces le sacamos la mama, le irradiamos la mama, quedó curada, pero quedó con una plexopatía inducida por rayos. Y si le hicimos quimio y le pusimos drogas que podrían generar más neuropatía posible, bueno, de alguna manera podría llegar a ser un dolor exclusivamente neuropático, ¿no? Eh, y por qué quiero hacer la diferenciación? Porque todo dolor oncológico mixto en el cual la enfermedad está activa, siempre decimos el opioide es el tercer escalón para el dolor neuropático, pero en cáncer el dolor neuropático responde al opioide, ¿sí? Y tiene que ser la opción número uno cuando uno indica, cuando un paciente tenga componente neuropático, no pensar en el opioide como tercera opción cuando el cáncer está activo, ¿no? Distinto es la neuralgia inducida por quimioterapia exclusiva, el dolor axonal, la neuropatía axonal de las fibras finas. Por eso, ahí sí, el opioide lo ponemos como una tercera línea y vamos primero con los antidepresivos, gabapentinoide o viceversa, de acuerdo al contexto del paciente. Eh, Obviamente tienen un peor pronóstico y tienen un mayor impacto en la calidad de vida. Hay factores de riesgo para el dolor neuropático
y es difícil muchas veces los criterios que los clasifican. No siempre podemos decir que es un dolor neuropático definido, muchas veces llegamos a lo probable, lo pensamos por los descriptores, en lo probable tenemos que evaluar a través de las escalas y definitivo a través de pruebas complementarias que nos digan que hay una lesión nerviosa. En general con las imágenes podemos llegar, pero a veces necesitamos o electromiograma y demás, y a veces no es tan fácil a la hora de determinar qué probabilidad, qué posible, qué probable o qué definitivo sea. Hay síntomas y signos negativos y positivos de acuerdo a la expresión, todo lo que sea hipo o anestesia se considera negativo, o la parestesia, el paroxismo, la hiperalgesia, la odinia. ¿Saben la diferencia clínica de lo que es eso? Sí, ¿no? Bueno, ahí están las definiciones, cualquier cosa. Dolor metastásico vertebral que invade y provoca una compresión medular. Es un paciente que tiene claramente un dolor nociceptivo que puede tener un componente mecánico por la afectación de los pedículos y cada vez que mueva la columna va a haber dolor al movimiento y puede haber dolor en reposo porque es el dolor inflamatorio, ¿no? Hay que diferenciar el dolor inflamatorio del dolor mecánico. El dolor inflamatorio va a empeorar con el reposo, va a empeorar a la noche, el dolor mecánico por ahí solo con el movimiento. Pero en este paciente fue invadiendo y prácticamente invade ahí los últimos segmentos de lo que es la columna dorsal y lo primero de la columna lumbar, ¿no? Es más cola de caballo que compresión medular puntual. Y hay, eh, digamos, en lo que es compresión medular, bueno, no me quiero meter ahí para no irme tanto del dolor, pero hay distintas herramientas que nos ayudan a identificar el riesgo de inestabilidad y la necesidad de neurocirugía y de estabilización, ¿no? Este era un caso, de alguna manera, que en una misma paciente, cuando uno sospecha una compresión medular, debería hacer una resonancia de todo el raquis, porque cerca de un tercio de los pacientes tienen compresión medulares en varios lugares. Y fíjense, esta paciente tenía a nivel dorsal alta, dorsal media y lumbar, ¿no? El dolor somático, bueno, el dolor óseo, como decíamos, es el más frecuente, empeora en la etapa avanzada y es somático, pero tiene un componente neuropático porque la red cortical se considera que podría llegar a ser un mecanismo neuropático, irruptivo, episódico, breakthrough pain, el mecanismo temporal por el cual un paciente tiene dolor irruptivo. Es un fenómeno particular del dolor oncológico, ¿sí? El dolor irruptivo es aquel dolor que sucede bajo un esquema de dolor basal controlado. El paciente tiene un dolor que llegó al objetivo personalizado de 3, pero sin embargo en varios momentos del día tiene llamaradas de dolor, ¿sí? Así se describió por primera vez el término, como una llamarada de dolor que irrumpe. No hay una traducción del breakthrough pain. Portnoy lo describió por primera vez en el 90 y cuando uno quiere traducir y ver no hay una traducción. Se considera dolor episódico porque parece que no hay un consenso de cómo llamarlo. Irruptivo es lo más parecido, como cuando alguien irrumpe a una habitación, abre la puerta y golpea, bueno, ese es el dolor irruptivo, que sobre un dolor basal, ¡pum!, aparece un dolor que en 5 minutos sube hasta 9, 10 de intensidad y demora por lo menos 30, 40 minutos en irse. Ese mecanismo de dolor irruptivo hace que sea muy difícil tratarlo con la medicación oral, porque hasta que represente el mecanismo muy similar a cómo es el dolor, el efecto analgésico ya pasó. Entonces, a los 40 minutos empieza a haber analgesia disponible y el dolor ya a los 30 minutos ya se fue. Para eso se inventaron un montón de basuritas como los fentanilos transdérmicos, nasales y demás, que representan los analgésicos para rescate rápido y terminan muchas veces siendo un poco perjudiciales. Pero
digamos, hay mucha evidencia que te dice que son el mejor mecanismo, pero también hay estudios que dicen que el 80% responde al analgésico opioide oral como rescate. Entonces, es delicado saber que existen los opioides de rápida acción, y esos son todos los fentanilos, no hay otros. Para el dolor somático, bueno, este mecanismo de activación de los osteoblastos, nos lleva a utilizar los bifosfonatos o el denosumab para frenar un poquito ese mecanismo de deterioro del hueso. Ale, Y la, una pregunta, sí, ¿puedo? sí, obvio. Sí, el dolor irruptivo entonces no es que está causado por algún, no sé, o movimiento, o sea, aparece sin ningún disparador, ¿no? Sí, O, sí, aparece con un movimiento. ¿Cómo ah, se mm, clasifica el dolor irruptivo? El dolor irruptivo se clasifica en eh, incidental, eh, sí. no, es decir, no relacionada es decir, hacia un movimiento, o espontáneo, es decir, incidental o espontáneo, y procedimental, es decir, relacionado a un procedimiento. ¿Sí? Ah, Se clasifica en tres variantes. Entonces, si yo voy a hacer un procedimiento de una curación de una escara y provoco un dolor, ese paciente puede llegar a tener un dolor irruptivo secundario al procedimiento. ¿Sí? Si el paciente se mueve porque tiene una afectación de la cadera y mueve la pierna y aparece el latigazo, ese es un dolor relacionado al incidente. Y si tenemos un paciente que está quietito en la cama y de pronto tiene una llamarada de dolor que se va hacia la pierna, podría llegar a ser un dolor secundario, un dolor irruptivo eh, eh, espontáneo. ¿Se entiende? Entonces, en general, el espontáneo está más relacionado al dolor neuropático y el dolor incidental está más relacionado al dolor somático. ¿Sí? Entonces, ese es un poco el mecanismo. Pero lo que sí tienen que saber que la característica del dolor, porque a veces uno termina de confundir en la terminología el dolor de fin de dosis, la exacerbación del dolor o el dolor irruptivo, ¿no? Entonces, tenemos el dolor basal, que es el que tiene el paciente a lo largo de todo el día, y ahí puede tener exacerbaciones de dolor. ¿Sí? Para esas exacerbaciones de dolor en general va subiendo de a poquito, en media hora, una hora, pero se mantiene en una escala de disconfort, 3, 5, 6, 7 de dolor, pero puede estar un par de horas. Yo le doy un rescate y tiene que mejorar. El dolor irruptivo no, aparece de golpe, me, me, bien. me, me, me interpela, ¿sí? Afecta la calidad de vida, genera un malestar emocional tremendo y sube de intensidad y se va en una horita. ¿Sí? Pero eso puede suceder varias veces en el día. ¿Ah? Entonces, ese dolor es muy difícil de tratar. Es muy difícil de tratar, porque cuando yo me tomé el rescate, bueno, el dolor ya se me fue y demás. Entonces, termino utilizando muchos rescates de una medicación que me podrían generar confusión, neurotoxicidad o acumulación de metabolitos tóxicos, ¿no? Y recuerden que estos pacientes en enfermedad oncológica están muy afectados de tratamiento, o están debilitados clínicamente, o tienen múltiples patologías, o tienen mucha afectación de tratamientos, y terminan estando frágil, complejos, débiles, y muchas veces un poquito de opioide termina de generar un cuadro tremendo, ¿no? Utilizamos utilizamos esta escala de Middles para los huesos largos para determinar si tendrían necesidad de colocar un clavo o de radioterapia o de instrumentar por el riesgo de una fractura espontánea. ¿Sí? Esta es una paciente con un osteocondroma, que es un tumor benigno, pero que termina generando una progresión local y termina llevándose un poco todo lo que está a su alcance. En este caso, esta lesión osteolítica destruía el hueso. Bueno, ahí ya sabemos que es un componente somático, fundamentalmente óseo,
y sabemos que ahí un poco de bifosfonato, AINES, corticoides, opioides, podría mejorar un poco. ¿Cómo tratamos de educar eh, cuándo utilizar un opioide y cuándo no, ¿no? Es decir, la escalera analgésica, ya sabemos, del 86, nos sirve para educar un poquito hacia el profesional inicialmente qué estrategias tenemos. Bueno, en el escalón 1, el dolor leve, el dolor moderado, los opioides débiles, y en el dolor severo, los opioides fuertes, ¿no? Se consideran como la baranda las medidas no farmacológicas y se considera el escalón 4 las medidas de intervención para el alivio, ¿no? Para el dolor leve, paracetamol, antiinflamatorios, no hay evidencia de uno mejor que otro, pero no hay evidencia, a pesar de eso, de que se sustente para el dolor leve o moderado por cáncer. Es decir, es recomendación de expertos utilizarlo, ¿sí? Y hay que usarlo el menor tiempo posible y hay que monitorear los efectos adversos, ¿no? Tratar de no utilizar el diclofenac, tratar de no utilizar los inhibidores de la COX-2 en pacientes con enfermedad cardiovascular, usar ibuprofeno por debajo de 240, de 2400, perdón, y si el paciente tiene factores de riesgo cardiovascular, se puede usar el naproxeno hasta 1 gramo, evitar en la medida de lo posible en aquellos que tienen riesgo de sangrados. Si el paciente requiere AINES sí o sí, con una bomba, con un inhibidor de bomba de protones, se puede usar etoricoxib, inhibidor de la COX-2, puntualmente el menor tiempo posible, ¿sí? Y como no hay uno mejor que otro de los AINES, hay que basarlo en base al costo y a la seguridad, tener la tablita de cuáles son los que van a provocar más sangrado y cuáles son los que van a provocar más riesgos de trombosis y más riesgos de enfermedad cardiovascular. Los corticoides pueden ser un multipropósito, un adyuvante multipropósito interesante para muchos síntomas, no solo para el dolor visceral, óseo y neuropático. A veces, cuando el paciente tiene mucho dolor y con un componente mixto, hacemos una dosis alta, 16 miligramos, y hacemos un descenso rápido, y en 7 días, 10 días, lo dejamos sin corticoides. Lo usamos muy poco tiempo y muchas veces así, en varios ciclos, y eso ayuda, no solo para el dolor, sino que lo usamos para la compresión medular, obviamente, lo usamos para el dolor visceral, lo usamos para la inapetencia, lo usamos para la fatiga, mejora dramáticamente, tenemos evidencia que nos ayuda a usarlo para varias cosas, ¿no? No, 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 es decir, si ustedes me dicen cuál usar, bueno, la dexametasona lo que tiene, de alguna manera, tiene un menor efecto mineral corticoide, atraviesa mejor la barrera hematoencefálica, por lo tanto, para las metástasis cerebrales, usamos siempre mejor dexametasona, y lo ideal es usarlo la mayor cantidad a la mañana. Usarlo cada 8 horas, usarlo cada 12 horas, no tiene mucho sentido porque me termina generando un efecto de euforia, de insomnio, de activación, que muchas veces después de eso perjudica mucho, mucho el sueño, ¿no? Y obviamente después de, de, de 8 miligramos, 40 miligramos de MEPRE durante 2 semanas, necesitamos obviamente todas aquellas recomendaciones para protección, prevención, profilaxis de, de neumocistis, y uno tiene que empezar con profilaxis con Bactrim y demás. Estar arriba de lo metabólico, de la miopatía, después de cierto tiempo, la atrofia muscular y la miopatía por corticoides empieza a ser más prevalente y se hace difícil en los pacientes. O sea, termina mejorando mucho lo que es el dolor, mejora mucho lo que es el cansancio inicialmente en la primera semana, en los 10 días, el mes, pero después, si yo lo mantengo y no lo bajo y busco otras estrategias que tengan que ver con el control de la enfermedad, terminan generando otros efectos. Bien, por ahí puntualmente, si quieren ver esto de los opioides, ¿no? Eh, ¿Qué tenemos disponible como un segundo escalón en la Argentina? Tenemos tramadol, codeína, falta el tapentadol, ¿sí? Que está, hace poquito lo tenemos en el mercado, ¿no? Vi en la presentación que tenían el
dextropropoxifeno. Ese analgésico no se usa más, era muy bueno, pero no se usa más ya hace un tiempo, ¿sí? Por el riesgo de neurotoxicidad que provoca y los metabolitos que se acumulan tienen riesgo de convulsión, ¿no? El tramadol tiene un efecto MU, es decir, inhibe los receptores MU, baja la señalización de dolor y también tiene un efecto de inhibición de la recaptación de noradrenalina, serotonina, tiene una buena biodisponibilidad. Lo que hay que tener presente es que utiliza el citocromo P450 como el 80% de las medicaciones, salvo la morfina, y hay que tener en cuenta un poquito las interacciones, ¿no? En general, las interacciones con 2 de 6 no son tan problemáticas en la clínica. Como, digamos, impacto clínico, no vamos a tener tanto problema. ¿Por qué? Porque en general nos bajan el efecto analgésico. Hay que subir dosis y demás, pero no habría tanto riesgo como los inhibidores de 3 a 4 que después si quieren hablamos un poquito. La codeína, bueno, otra cosa, puede bajar el umbral convulsivo. Hay que tener cuidado con aquellas personas que son epilépticas, personas que tienen metástasis cerebrales, hay que tratar de no usarlo, ¿sí? Vienen gotas, vienen comprimidos, viene combinado con paracetamol, ¿sí? La dosis máxima que está descrita son 400 miligramos, más de 300 no uso. Para que se hagan una idea, el segundo escalón por las guías te recomiendan no más de 30, 40 días, ¿sí? Es poco efectivo utilizar un segundo escalón para el dolor oncológico. Y ya tenemos evidencia hace rato que utilizar un tercer escalón a dosis de un segundo escalón es más costo efectivo. El tema es, bueno, digamos, en la educación uno tiene que seguir incluyendo al tramadol, a la codeína, porque quizás el médico que no esté especializado, quizás no va a tener acceso a los opioides fuertes, no va a tener acceso a los recetarios y que las guías recomienden utilizar la morfina como un escalón 2 por ahí no es del todo adecuado. La codeína, a diferencia del tramadol, es menos sucio. ¿Por qué? Porque simplemente es un agonista MU y lo único que bloquea es el receptor MU, ¿no? También utiliza 2 de 6 y viene asociado con paracetamol, había una con diclofenac, pero más que nada con paracetamol hay una sola marca, viene por 30 y 500 de paracetamol o por 60 y 300 de paracetamol, ¿sí? El tramadol viene con dexketoprofeno también, hay una presentación de 75 miligramos de tramadol y 25 de dexketoprofeno. Si no vienen con paracetamol, la codeína, perdón, también viene con ibuprofeno, viene con 30 miligramos de codeína y 200 miligramos de ibuprofeno, ¿no? Tiene un efecto antitusivo a dosis baja la codeína, eh, y estos son los principales inhibidores de 2D6. Si yo utilizo codeína, tramadol con estos inhibidores de 2D6, lo que voy a lograr es que haya una menor activación de tramadol, de codeína, y por lo tanto va a tener un efecto analgésico más reducido. Entonces hay que tener en cuenta que quizás haya que subir dosis con estas drogas, ¿no? Eh, la que no está acá, porque esta presentación es un poquito vieja, es el tapentadol. El tapentadol también es un agonista MU, pero también inhibe la recaptación de noradrenalina, ¿sí? Y como ustedes saben, los antidepresivos duales inhiben la recaptación de noradrenalina a nivel de el asta dorsal y son un fenómeno modulador de la señalización del dolor, ¿sí? Yo puedo frenar un poquito el impulso a través del GABA, a través de la noradrenalina, a través de los endocannabinoides o a través de la morfina. Es decir, yo puedo frenar el impulso que llega hacia el cerebro. Eh, entonces, tendría un efecto MU y un efecto inhibidor de la recaptación de noradrenalina. Por lo tanto, podría tener un efecto aliviador en el dolor neuropático, que es difícil muchas veces de verlo en la clínica. Pero a diferencia del tramadol, el tapentadol es un poco más potente y provoca menos náuseas. El tramadol es uno de los que más náusea provoca y titularlo muchas veces en personas añosas es un poco más complejo.
Si uno arranca, como dice el prospecto, 50 miligramos cada 8 horas, les puedo asegurar que los van a tener a todos vomitando y en la guardia con alguna caída y demás, ¿no? Todos son constipantes. Ahora hablamos un poco de los efectos adversos. Dolor moderado, la morfina. ¿Qué tiene la morfina? Que no utiliza citocromo P450 y se metaboliza a través de la glucuronización y se transforma en dos metabolitos, morfina 3, morfina 6 y algún otro más. Eh, y la morfina 3 glucurónido que se va acumulando es la que va a generar los efectos adversos y se elimina a través del riñón. Por lo tanto, necesitamos una buena función renal para la eliminación, ¿no? Hay que entender que tiene una potencia entre la vía oral, la subcutánea y la endovenosa de 3, 2, 1. ¿Qué sería? Si yo recibo 10 miligramos de morfina oral, van a ser 3 miligramos de morfina endovenosa y van a ser 5 miligramos de morfina subcutánea, ¿no? Se puede titular de manera oral, endovenosa, y hay todas las presentaciones posibles, y hay que dar un esquema regular y un esquema de rescate para el breakthrough pain. El rescate es fundamental que esté siempre, todo esto tiene que estar escrito, el paciente se tiene que ir con la reglita de cómo tomar la medicación, cómo utilizar el rescate, hasta cuánto rescate usar y demás. Es recomendado si el paciente tiene insuficiencia hepática y evitarlo en la enfermedad renal crónica. Los efectos adversos son bastante predecibles, y se pueden prevenir muchos. Y tiene una tablita de más o menos las dosis, como ustedes saben, el segundo escalón, la codeína, el tramadol, la bupre, el tapentadol, tienen dosis máximas. Más de cierta dosis yo no le puedo dar y aumento los efectos adversos, ¿no? El tercer escalón sí tenemos, no tenemos dosis máxima. Yo puedo seguir subiendo hasta que aparezcan efectos adversos, ¿no? El efecto, la dosis máxima de los opioides, de los opioides fuertes va a ser el efecto nocivo que le pueda llegar a dar, la neurotoxicidad puntualmente, ¿no? No sé si les interesa los analgésicos transdérmicos, pero tenemos dos. Fentanilo, si quieren hablar puntualmente de eso, lo podemos hablar en detalle, ¿no? Pero los efectos adversos por ahí de los opioides, los más comunes, lo que siempre le decimos, mira, lo que va a pasar cuando uno titule es que vas a tener un poquito más de sueño, podés llegar a tener un poquito de náuseas, esto ocurre más o menos en un 30-40%, le decimos en 3, 4 pacientes de cada 10 lo va a tener, pero genera tolerancia. El cuerpo se acostumbre, al cabo del tercer día, cuarto día, quinto, una semana, eso desaparece, ¿sí? Lo que no desaparece de alguna manera a lo largo de todo el tratamiento es la constipación. Por eso, desde que yo inicio el tratamiento con opioide, o lo tengo que educar y le tengo que decir que lo que más me va a preocupar es que se constipe, o le doy el laxante de una y hago toda la prevención para el tratamiento de la constipación. En pacientes oncológicos, solamente la dieta, solamente la fruta, solamente el agua es insuficiente. ¿Por qué? Porque los pacientes ya comen poco, ya toman poco. Si le tengo que tirar toda la verdura posible, es probable que no responda. Entonces a esos pacientes le damos laxante y vemos de acuerdo a qué opioide le vamos a dar y de acuerdo al contexto, al paciente y demás, si le damos laxantes de entrada o no. Los menos comunes, bueno, es la retención, el prurito, por ahí es más frecuente en pediatría, la depresión respiratoria. La verdad que provoque depresión respiratoria es porque me equivoque probablemente en la dosis o cuando hago una rotación o cuando uso una dosis endovenosa excesiva en un paciente podría provocar una depresión respiratoria. Pero en la titulación oral no vemos depresión respiratoria. El hipogonadismo se puede ver de alguna manera en la enfermedad crónica o en el uso después de 2 años de utilizar los opioides. Y el hipogonadismo en el contexto de la enfermedad crónica avanzada es muy prevalente. En cáncer, alrededor del 80% de los pacientes tienen hipogonadismo, descartando los pacientes que estén bloqueados por cáncer de próstata, ¿no? Tienen hipogonadismo. Y no siempre está en relación a los opioides, ¿no? La retención de orina es común a veces cuando empezamos en algunos viejitos, sobre todo que tienen hiperplasia prostática benigna,
eso podría generar un aumento de la retención. Hay algunos jóvenes también, en el postoperatorio, digamos, y se molestan mucho con ese síntoma. A veces es muy particular de cada persona de acuerdo a la población receptorial que tengan en cada órgano, en cada sistema, ¿sí? Eh, y la neurotoxicidad inducida por opioide es eso, es la sedación, las mioclonías por la acumulación de los metabolitos. La mioclonía, de alguna manera, hay que referenciarlas. Las alucinaciones nunca te las transmiten, no te las dicen, hay que preguntar directamente. ¿Te ha pasado que te han tocado? Mirá si no hay nadie, alguna sombrita pasar, o un movimiento en la mano o una patadita en los pies. Eso es importante preguntarlo porque no siempre lo referencia, ¿no? Y si esto va aumentando, esa sedación va aumentando y yo no lo hidraté, no lo roté, no busqué factores que sean de mayor gravedad para la acumulación de los metabolitos, y va a aparecer confusión, va a aparecer delirium más marcado, y ahí hay claramente que suspender, rotar, perdón, el opioide, ¿no? La hiperalgesia inducida por los opioides es un fenómeno muy descripto, que yo le doy el opioide y genera más dolor del que tiene, y eso suele ser una hiperalgesia generalizada, le duele todo, no solo el sitio donde tenía el problema. No es algo frecuente que lo veamos, pero existe, ¿sí? Y las convulsiones también, y particularmente por ahí con algunos opioides en particular, ¿no? Los factores de riesgo, bueno, que uno tenga más dosis habitual, no sé si saben, pero todos los opioides tienen una tablita de conversión hacia la morfina, ¿no? Y eso se llama la DEMO, la dosis equivalente de morfina oral. Eso es igual acá, es igual en cualquier parte del mundo. Entonces, si uno tiene por lo menos más de 300 de demo, a mí me dice que ese paciente tiene una dosis considerable de opioide y tiene un riesgo de que se acumule, de que tenga neurotoxicidad. Por lo tanto, eso hay que pesquisarlo en cada consulta, ¿no? A medida que yo voy utilizando opioides durante mucho tiempo, el fenómeno de hiperalgesia y de tolerancia se van activando, ¿sí? Hay opioides en particular que son como que se le va poniendo el freno de mano a medida que vamos con el coche, y hay opioides que no generan ese fenómeno de tolerancia tan frecuente, o tan marcado como lo sería con la morfina. La morfina, a dosis alta, se transforma en un agonista parcial. Es como que tengo que subir mucho la dosis para conseguir, y después de cierta dosis ya no hace efecto. A diferencia del fentanilo o de la metadona, que tienen tienen una actividad intrínseca receptorial que hace que la actividad sea muy similar desde el inicio hasta el final, ¿no? Entonces no tengo que andar subiendo tanta dosis, y la metadona particularmente lo que tiene es que inhibe el receptor NMDA a nivel medular, que es de alguna manera uno de los mecanismos amplificadores hiperalgésicos, del glutamato, ¿no? Entonces es como si yo le voy poniendo el freno de mano, bueno, la metadona me saca el freno de mano. Por eso la metadona es particularmente distinta que el resto de los opioides, ¿sí? Y eso hace que sea particular su titulación, o si yo vengo de un opioide mu, no metadona, y lo pase a metadona, la rotación a metadona es particularmente distinta, y que va a variar de acuerdo a la dosis previa o a la exposición previa que tenga del opioide. Por lo tanto, ¿cómo prevengo que aparezcan los efectos? Bajo la dosis, hidrato, corrijo aquellos factores que puedan estar influenciando, y esto es otra cosa. Muchas veces terminamos de confundir en nuestro relato de lo que decimos, ¿no? Decimos, bueno, la morfina le dio alucinaciones, la morfina generó confusión, y muchas veces la morfina es un precipitante, ¿sí? Si, si empezamos a identificar los factores predisponentes y precipitantes de una confusión, identificamos que hay pacientes con pequeñas dosis de opioides se confunden, y eso tiene que ver ya con una vulnerabilidad particular. Es el pájaro en la mina que nos está diciendo que ese paciente se va a confundir, o que esa condición cognitiva de reserva cognitiva es muy bajita, y se va a constipar con el opioide, se va a constipar con la mitriptilina, se va a constipar con la pregabalina, con la constipación, con la infección urinaria y demás, ¿no?
Muchas veces cambiar la vía de administración mejora ese balance analgesia-toxicidad y la rotación puntualmente. Bueno, los adyuvantes, fundamentalmente lo que tenemos que hacer es optimizar primero el opioide y después evaluar si usamos antidepresivos para el dolor neuropático o gabapentinoides, ¿sí? Los gabapentinoides, pregabalina, gabapentin, hoy en día podríamos decir que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque después de cierta dosis y en combinación con los opioides tienen el riesgo de provocar efectos sedativos, depresión respiratoria y riesgo de muerte. ¿Sí? Tiene un black box donde dice que hay que tener cuidado con la titulación, con la dosis de los gabapentinoides, ¿no? Entonces, las guías están tratando de decir, che, no sé si las recomendamos como las recomendábamos antes, ¿no? Y aparentemente con los antidepresivos duales, duloxetina, venlafaxina, no habría este, esta interacción con los opioides, ¿no? Los antidepresivos tricíclicos las guías recomiendan por bajo de 75 miligramos, gabapentin, pregabalina, duloxetina o venlafaxina. Eh, Vemos mejoría con la amitriptilina, hay que empezar con dosis muy bajita. Uno arranca viene de 10 miligramos o viene de 25 miligramos o viene de más dosis, pero en general arrancamos si la persona es frágil y arrancamos con la de 10 y le damos 10 miligramos, ¿sí? Y vamos subiendo hasta llegar a 25, 50, 75. Tengo muy pocos pacientes con 75. En general yo llego a 25, 50 y si veo que no funciona, la mitriptilina provoca mucha sedación. Y inicialmente es excelente porque cuando uno viene con dolor, viene con un poquito de dolor neuropático, no puede dormir a la noche, yo le pongo un poquito de mitriptilina y el paciente mejora dramáticamente al otro día y los primeros 2 días no son analgésicos, ¿sí? Por inhibición, como es una droga muy sucia que inhibe un montón de receptores, los primeros 2 días inhibe a los receptores antihistamínicos y provoca una sedación. Entonces, esos primeros 2 días descanse. Después de los 2 días empieza a haber más efecto analgésico por inhibición de la noradrenalina, del sodio y demás, ¿sí? La pregabalina inhibe a nivel del asta dorsal los canales de calcio puntualmente y la duloxetina inhibe la recaptación de serotonina y de noradrenalina puntualmente, que es el efecto analgésico per se de los antidepresivos duales. Pero sin embargo, no tienen tanto impacto en mejorar en la escalita. Fíjense, la evidencia dice que mejora entre 1, 2, 3 puntos, pero máximo un punto, mínimo un punto, no es mucho el aporte que nos dan. Entonces, a veces terminamos de utilizar el adyuvante de acuerdo al mecanismo agregado que me pueda dar. Si el paciente está con dolor neuropático y está deprimido, voy a utilizar el antidepresivo claramente. Si el paciente está ansioso, nervioso, intranquilo, no puede dormir, bueno, probablemente utilice la pregabalina, ¿sí? Si tiene mucho componente de fibra C, ardor, quemazón, probablemente use la pregabalina. Si tenga un componente más de fibra A delta, ¿sí? Como si fuese la neuralgia del trigémino o crisis un poquito más lancinante, probablemente utilice un poco más el gabapentin, ¿sí? Bueno, y después, no sé si quieren que les cuente un poquito de la radioterapia, ¿no? Pero para no irme al carajo. ¿Sigo? Em, Bien. Bueno, para la radioterapia, bueno, cada vez tenemos aparatos más sofisticados para hacer tratamiento de radioterapia analgésica, ¿no? Pero básicamente la radioterapia para el dolor óseo y la compresión medular provocan un alivio importante y en muy poquito tiempo, ¿sí? En general, para dolor óseo, la evidencia nos dice que con una sesión de 8 centigrays yo le podría aliviar el dolor de manera importante y evito que el paciente vaya tantas veces este, a hacerse rayos. Pero una sesión ya es costo efectivo y tanto la ASCO como la ESMO
la recomiendan como única dosis, ¿no? Después hay en 5 sesiones o en 10 sesiones, esto por ahí depende de la cantidad de irradiación y si hacemos una sola irradiación es costo efectivo, pero es probable que el dolor vuelva antes o aparezca antes o la respuesta no sea completa como si es con 10 sesiones, ¿no? Hay un riesgo de fracturas en la reirradiación y al inicio el 40% de los dolores podrían tener un efecto de flash, de flare flash, que es un aumento del dolor en el sitio de donde está la lesión metastásica y hay que ajustar un poco los opioides. Los antieméticos están recomendados porque provoca náuseas. Bueno, los bifosfonatos tienen un efecto analgésico débil, pero mejoran o retrasan los eventos relacionados al hueso, que tiene que ver con la fractura, con la hipercalcemia o con el dolor. Por lo tanto, si es posible, hay que tratar de utilizarlos, hay que tener una evaluación odontológica inicial y tener una buena higiene bucal, porque después de cierto tiempo, tanto el pamironato como el ácido zoledrónico o el denosumab podrían provocar una osteonecrosis mandibular que muchas veces es dramático porque si el paciente está en un estadio temprano y tiene una buena sobrevida, eso requiere cirugía y es una cirugía importante y demás, ¿no? El pamidronato es el de inferior calidad, el zoledrónico es el de mejor calidad y el denosumab es el de mejor calidad, ¿no? Y en base a eso va el precio. El pamidronato debe salir, no recuerdo bien ahora, pero debe salir cerca de 100, 150. El ácido zoledrónico debe salir medio palo y el denosumab, bueno, creo que debe salir el doble, ¿no? La diferencia es tanto para el pamironato como para el ácido zoledrónico, necesitamos una buena función renal. El pamidronato yo lo tengo que pasar en 4 o 5 horas y para eso necesito de alguna manera un lugar para pasar. El ácido zoledrónico se puede pasar en 15 minutos, el denosumab es subcutáneo y no hace falta internar ni ir a hospital de día. ¿Cómo se pasa? Y los bloqueos simpáticos, los que más evidencia tienen, es el plexo celíaco para el cáncer visceral, es para el dolor visceral relacionado a todo lo que es hemiabdomen superior, pero básicamente casi el 90% se utiliza para cáncer de páncreas. Para los tumores pélvicos, ya sea de colon, vejiga, eh, cáncer de útero, el hipogástrico, y más para la región más perianal, vaginal y demás, el impar es el adecuado, el ganglio estrellado, eso a nivel del cuello, o el tumor de Pancoas, o los dolores neuropáticos que se extienden un poco hacia el brazo, para las neuralgias posherpéticas muchas veces de los segmentos superiores que comprometen el brazo también, el bloqueo del ganglio estrellado mejora mucho. Por lo tanto, la evaluación multidimensional, participar la familia en la educación, la evaluación es constante porque la naturaleza de los síntomas son cambiantes y el dolor está asociado a un montón de otros síntomas. Evaluar el dolor oncológico solo y dejar de lado el resto de los síntomas nos, nos hace insuficiente la evaluación, porque hay muchos otros síntomas que si los tratamos mejoran el dolor. Eh, los opioides son el analgésico de elección puntualmente. Basarlo de acuerdo a la intensidad, ¿sí? Es decir, esto de la escalera analgésica. Identificar los amplificadores de la expresión sintomática, utilizar adyuvantes y tratar y prevenir los efectos adversos, ¿sí? No, no, no sé si termina siendo algo que ustedes están necesitando o esto es una clase más bien de dolor para que aprendan. No sé si me explico, ¿no? Porque por ahí ustedes lo que estaban buscando es cosas más técnicas, más específicas, que tengan que ver con la clasificación, fisiopatología, mecanismo de acción de las medicaciones,
a lo mejor para eso. Pero lo podemos charlar. Vale. Bueno, iniciamos así. En primer lugar, Alejandro, muchísimas gracias. Está buenísima la presentación, me pareció buena, muy adecuada para nosotros. Eh, sí, tenemos un montón de dudas, yo por lo menos acá, como para iniciar el ping-pong, de cosas muy sencillas hasta más complicaditas. La primera tiene que ver con, digamos, tirándome un poquito no sé si Cintia y Emi, si quieren ustedes ir tirando, y yo tiro algunas preguntas. Empezamos con esto, ¿les parece? ¿Vamos bien así? Sí, Si dale, quieren, Manu. Manuel, ¿me das 2 segundos? Que mi dale, señora me dale. dijo que apague la hornalla y se fue, y si no la apago se incendia la casa. ¿Me das un segundo? Claro, pero por supuesto. Evitamos el incendio. Está bien. Manu, nosotros habíamos hablado también, después de la reunión salieron también algunas preguntas. eh, El tema de dolor de terapéuticas no farmacológicas, ¿no? sí, Salió no mucho ahí. farmacológicas y otras cuestiones también ahí que nos tenemos dudas, pero bueno, Dale, eso que salió en nuestra reunión, ¿no? Para dale, hacerle a Alejandro, sí. dale. Ahora largamos, si querés largamos con estas, con las dudas de la reunión, y después yo le tiraría, porque la vez pasada te acordás que hablábamos de, por ejemplo, del tema de los AINES, el efecto cardiovascular, realmente, digamos, Mm. en cuáles está probado, ¿no? Esta cuestión, así cosas tan sencillas como esta que salen. Pero cosas que salieron en la reunión ahora o de la vez pasada y después vamos con algunas cosas más específicas, si quieres. Empezamos con las que salieron en la reunión, Dale, ¿querés? bárbaro. Sí. ¿Apagaste Eh, la hornalla, Alejandro? Sí, ya la apagué, ya la apagué. Salvamos la casa. Buenísimo. Alejandro, nosotros hoy tuvimos una reunión de la cátedra con respecto a este trabajo práctico y surgieron algunas dudas que pensábamos preguntarte a vos, a ver si nos podés ayudar. Em, el tema de un poco la evidencia por ejemplo, del cannabis medicinal en Claro. dolor. Esa es una, eh, digamos, por las cosas que hemos leído ahí un poquito superficialmente, no hay mucha evidencia, pero sabemos que es algo que se usa. Eh, Nada, si vos sabés algo más profundo, si lo usás. Mira, creo que sé más o menos lo mismo que ustedes. No hay evidencia, no hay evidencia clara, es decir, que tiene un modelo teórico potencial para el dolor neuropático. Claramente, tenemos más receptores endocannabinoides en el cuerpo que receptores de opioides, pero sin embargo no se ha podido identificar todavía la utilidad de las moléculas CBD, THC y demás para apagar un poquito esa modulación descendente. Eh, Hay evidencia que te dice, la ASCO mandó una guía hace creo que un año y dijo, ojo, en los pacientes oncológicos utilizar el cannabis por los efectos este, confusionales, las interacciones que tiene, es un inhibidor potente de 3 a 4. Hay un montón de inmunoterapia que se metaboliza por 3 a 4 y que podría llegar a tener un efecto nocivo, y desestiman la utilización en el paciente oncológico por dolor, pero puntualmente por lo que implica el paciente oncológico. Ahora, eh, es un terreno que muchas veces uno termina de individualizar en la práctica, y hay pacientes que ahora no tanto, pero hace 2 años o 3 años, justo en época de pandemia, era el boom. Todos querían utilizar cannabis y parecía que era fabuloso, ¿no? Hoy lo que sabemos es que no es tan bueno como los pacientes creen, y no es tan malo como los médicos creen también. Entonces, eh, en su gran mayoría no hay efectos adversos graves. Parece ser que no hace tan mal, pero no sabemos qué hace, digamos.
termina usándose un poquito para todo, digamos, ¿no? Lo tiramos para el apetito, para las náuseas, para esto, para lo otro, para el dolor. Y sinceramente yo no lo uso, no lo uso y hay una cuestión de efectos cognitivos que nuestros pacientes tienen una cuestión cognitiva que hay que cuidar y utilizar eso sin un claro beneficio, que tengo otras cosas que benefician, no lo usamos. Bien, bárbaro, Seguimos, Cintia, y yo después voy agregando. O Emi, dale con las otras cosas que surgieron. bárbaro. Después, con esto de este concepto que surgió hace algunos años desde el dolor nociplástico y que nosotros tampoco no tenemos evidencia clara, digamos, de tratamiento farmacológico para este tipo de dolor. Y claro, es que es la duda de todo, digamos, ¿no? Porque parece dolor nociplástico que no digo que se haya inventado una clasificación, pero es un gran gris donde no sabemos cómo englobar en la práctica a algunos pacientes, ¿no? Entonces no lo podemos eh, categorizar y clasificar como nada y decimos, bueno, no hay una clara evidencia de que la nocicepción sea el reflejo de esta intensidad de dolor y sí, la verdad que es difícil encontrar cuál es la estrategia farmacológica para una fibromialgia, cuál es la estrategia farmacológica para una migraña. Bueno, para una migraña, te digo, ya tenemos mucho más claro que, digamos, ¿no? Eh, pero hay dolores pélvicos crónicos, dolores abdominales crónicos, que hace muy difícil la estrategia farmacológica, porque por más que vos quieras modular un poco la señalización a través del asta dorsal, no va, no funciona, no mejora. Y en la fibromialgia es el claro ejemplo del fracaso y de la angustia sanitaria, porque no hay con qué darle, digamos, ¿no? Es decir, por más que le hagas la dieta antiinflamatoria, le hagas el ejercicio, le des un poquito de metetilina, le des la duloxetina, le des un poquito de constelación, lo que hagas no funciona, ¿no? Entonces, particularmente, eh, particularmente lo que las guías te dicen es, bueno, el enfoque tiene que ser interdisciplinario, tenés que tener un médico que sepa de dolor, tenés que tener una psicóloga para ver de dónde surge la mella y no sé de dónde sale el disparador del complejo de dolor, y meter el ejercicio y con una dieta antiinflamatoria y andar llevándola. Pero para eso es eso. Hay evidencia que te dice que la lidocaína mejora muchísimo el dolor en la fibromialgia, ¿sí? Y yo he tenido pacientes donde, bueno, hacemos una prueba de lidocaína cuando todo fracasa y la verdad que nos va bastante bien, digamos, ¿no? Eh, pero no es la panacea, no es la panacea. Son pocas las estrategias farmacológicas y en esos pacientes sí pruebo el cannabis, porque no tengo tantas estrategias, no tengo tantas estrategias. Trato de no utilizar el opioide en esos pacientes, Perdón, pero Alejandro, y en estos pacientes en dolor crónico no oncológico, el sí, cannabis, vos, digamos, saliendo de la evidencia, lo que sí, vos ves, ¿tiene algunos resultados, ves cambios? sí, sí, que es difícil decirte qué porcentaje, ¿no? Pero sí veo pacientes que solamente usan cannabis y tienen una respuesta fabulosa, y hay pacientes que no, ¿sí? Y creo que tiene que ver con esto que todavía no lo tenemos identificado y la gran variabilidad de persona a persona, la genética de los receptores que tenemos, hay cuestiones de a un paciente la morfina le funciona perfecto y al mismo paciente muy similar le funciona para el traste, ¿no? Y a uno le funciona la morfina y al otro la oxicodona le hace mal y son a veces similares. Entonces uno empieza a buscar qué mecanismo farmacocinético, eh, biomolecular de la estructura del receptor que haga que sea más ávido de una medicación y de otra, ¿sí? Eh,
creo que lo más importante más allá de la evidencia es, es seguirlo el paciente de cerca, sobre todo aquellos que tengan factores de mayor complejidad, porque las respuestas son difíciles, ¿no? El NNT de la amitriptilina de 3 que yo trato a 3 y le alivio el dolor, no, yo no lo veo, ¿no? Es decir, me parece que hay este, evidencias o guías que nos ayudan, pero que en la práctica no es tan así, o sea, sinceramente, ¿no? Eh, tengo, con muchos opioides me va excelente y con otros me va para el traste, digamos, ¿no? Y hay pacientes que se bancan 500 miligramos y hay pacientes que no se bancan ni 10 miligramos, ¿no? Entonces, eh, hay algo de la estructura biomolecular que hace que sea la respuesta muchas veces impredecible. Bien. Em, y un poquito esto de lo que utilizan ustedes, digamos, de terapia no farmacológica. Bueno, fundamentalmente para los dolores o para suponete, para todo lo que tenga que ver con dolores miofaciales, todas las terapias físicas kinesiológicas nos ayudan un montón. Para todos los trastornos biomecánicos, el RPG nos ayuda un montón. Eh, Pilate nos ayuda un montón. Pileta nos ayuda un montón. La osteopatía nos ayuda un montón. Para los dolores neuropáticos, complejos, como un síndrome regional complejo, cuestiones así, se pueden hacer terapia de TENS o de electroanalgesia, pero bueno, ahí ya hay que trabajar probablemente con la modulación de la señalización y a lo mejor algunos tratamientos neuroquirúrgicos, digamos, y todo lo que es la batería de analgésicos antineuropáticos y nosotros dentro de ello, en internación o en hospital de día, tenemos la ketamina y la lidocaína, que lo utilizamos mucho para el dolor neuropático. Eh, pero volviendo un poquito a lo no farmacológico. Eh, sí, básicamente eso. Sí, psicoterapia, hipnosis, supuestamente, tiene evidencia sustentable que te dice que mejora mucho los dolores somáticos y neuropáticos en cáncer y no cáncer, pero no lo tengo probado, practicado, no tengo equipo que se dedique a eso, pero eso sí hay evidencia sustentable que mejora los dolores. Eh, ¿Y qué Bien. más? Bueno. Psicología también, o no, están Sí, 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 en terapia. sí, sí, apoyo por de... eso, ¿eh? Sí, 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 sí. bien. ¿Y acupuntura, Alejandro? Acupuntura. También. Sí, no la nombré. La acupuntura también eh, tiene evidencia de que mejora el dolor. Está a la altura de la hipnosis también, sí. También hay que encontrar. Para qué tipo de dolor, Alejandro? Para el dolor neuropático, para el dolor de la fibromialgia funciona, para el dolor crónico primario funciona, para las migrañas funciona, ¿sí? ¿Y el Eh, yoga tiene alguna evidencia? Creo que hay un par de artículos, no recuerdo bien, pero creo que hay un par de artículos que dice que la yoga mejora o modula un poco el dolor, ¿sí? Pero creo que todas tienen que ver con este efecto de disminuir el umbral doloroso, ¿no? Que tiene que ver con la movilidad, con el sentirse en un lugar de pertenencia o sentirse útil de que uno hace algo, mejora. Que haya alguna vía este, una vía que se desencadene al alivio del dolor, no recuerdo, tendría que verlo mejor eso, Manuel. ¿Ya? Te hago una pregunta que me quedó una duda de la clase. Esto, ¿a qué se refiere el dolor espiritual? Hmm, bien. El 40-50% de las personas
tenemos dolor espiritual cuando atravesamos una enfermedad seria Ujú. en la última etapa. Y tiene que ver con la definición y cómo uno debería preguntarlo es, ¿tenés dolor en el alma que no es físico? ¿Sí? Esa sensación de amenaza a la integridad de la persona se define como el dolor espiritual, que no tiene que ver con la religión, tiene que ver con la sensación de amenaza de mi integridad. ¿Sí? Es el sufrimiento, básicamente. Es lo que Cicely Sanders en algún momento dijo, dolor total. ¿Saben quién es Mm. Cicely Sanders? No, yo No. no. Cicely Sanders fue la primera médica que habló acerca de los cuidados paliativos y en el año 77, antes, todas las personas que se morían en casitas, ¿sí? Digamos, del hospital, se iban a morir a lugares que les brindaban cuidados clínicos y espirituales, ¿no? Entonces, ella decía, che, a este hombre no le duele solo lo que tiene el dolor lumbar por la metástasis, le duele porque dejó de trabajar, le duele porque no puede pagar la medicación, le duele porque va a dejar a sus hijos, todo ese componente no nociceptivo que pone a la expresión del síntoma es el dolor espiritual o el dolor total, ¿sí? Algunos relacionamos el dolor espiritual con un vacío existencial y otros lo tomamos como una crisis de fe, digamos, ¿no? Eso depende de cómo uno vaya a resignificar su espiritualidad. Si es a través del arte, a través de la música, a través de la familia, los hijos, lo que sea, o le damos significado a través de la religión, Dios, rezar y demás. Sí, Mm. gracias. Alejandro, te hago un par de preguntas sobre grupos específicos que vengo Sí, arrastrando. Uno es sí, con el tema de los gabapentinoides, sí, que yo había, digamos, vengo escuchando como mayor precaución en el uso, que creo que debe tener con esto que vos nombrabas, pero también leíamos hace poquito algún trabajo vinculándolos con demencia, con sí. aumento de riesgos de demencia. Te quería preguntar sobre eso específicamente porque parece bastante importante, un 30% el aumento de riesgo de demencia con algunos de los gabapentinoides, ¿no? Sí, O sí. sí, sí, sobre todo, y eso sucede también con las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas claramente, eso sí, está evidenciado que provocan un deterioro cognitivo crónico. Y se está viendo con la pregabalina, se está viendo con el gabapentin, y tiene que ver con esto de que se usa, hay pacientes que están añares con esta medicación y a medida que exponemos a un paciente durante mucho tiempo se empiezan a ver efectos adversos que se desconocían a la etapa inicial, pero sí, incluso he escuchado series de más de 30%. ¿Sí? Y una pregunta que nosotros arrastramos de la reunión anterior, que Mm. tiene que ver con los AINES, en tratamiento, digamos, en dolores no tan intensos. ¿Viste? Porque vos planteabas bien, en términos de eficacia, dosis equipotentes, digamos, no hay mayores diferencias. El tema son los riesgos. Sí, Y dentro de esto, me parece que está más o menos bien caracterizado lo gastrointestinal. Lo renal siempre lo encuentro en una zona gris, nunca, nunca me doy cuenta si hay alguna evidencia a favor de uno u otro. Y en lo cardiovascular, viste, van apareciendo metaanálisis y estudios y qué sé yo, donde al principio parecía muy claro el riesgo con los COXIB, después empieza a aparecer con diclofenac, ibuprofeno a dosis altas, naproxeno parecía que no, y después aparece un metaanálisis que dice, bueno, naproxeno también tiene riesgo cardiovascular similar al resto, y del resto no sé, digamos, si hay estudios, digamos, que realmente permitan determinar el riesgo cardiovascular de, no sé, de piroxicam, de ketorolaco, de lo que sea. Te quería consultar esto, si realmente podemos interpretar que hay diferencias en riesgo cardiovascular, si esas diferencias están vinculadas con la mayor selección COX-2 o esto, ¿cómo lo ves vos? Digamos, en lo cardiovascular, ¿cuáles son los riesgos, la diferencia entre riesgos entre ellos? mira, eh, creo que fundamentalmente tiene que ver con la clasificación de la molécula farmacológica, ¿sí? Ahí no lo tengo ahora en la cabeza, ¿no? Pero
tanto el diclofenac como los afines tienen una conformación farmacológica que te dice que esos pacientes tienen más riesgo de provocar trombosis, esas drogas tienen más riesgo de provocar trombosis y fenómenos plaquetarios y infarto y demás, ¿no? Pero ahí tenés al diclofenac, al ibuprofeno, al piroxicam, lo tenés ahí, y después tenés el resto del grupo que es más para el sangrado, digamos, ¿no? Después, si querés, te lo busco y te mando la tablita. Sí, sí, no, Eso está. lo tenemos más o menos. Bueno, sí. Pero Entonces, el tema es si, digamos, los que no sé, porque hay muchos que en realidad yo no sé si no sabemos o se sabe que tienen menos riesgo cardiovascular. O sea, una cosa es que haya evidencia que tienen menos riesgo cardiovascular y otra es no hay evidencia sobre un montón, digamos, que es lo que me sí, parece que nos encontramos. tenés razón, pero las guías recomiendan no utilizar, si vos sos paciente cardiópata, no utilizar el diclofenac, no utilizar los COX-2. El ibuprofeno por debajo de 1200 podés Claro, sí, utilizar sí. el ibuprofeno. Y el Sí. naproxeno para esos pacientes es como el de elección, por debajo de 1 gramo. Eso es lo que te recomienda, ¿no? Eh, eh, el- el- digamos, la Asociación Argentina de Cardiología te dice, che, paciente, sí, no le des diclofenac, básicamente no le des COX-2. Claro, sí, sí. Tenés. Sí, es lo que Pero estuvimos si hay leyendo. otros, hay otros seguro, digamos, ¿no? El meloxicam también sé que es bastante seguro para estos pacientes. Eh, el dexketoprofeno, el flurbiprofeno parecen ser más seguros. Sinceramente, yo no utilizo muchos AINES y por una cuestión renal, cardiovascular, cuando utilizo el corticoide, me funciona mucho, y uso o el ibuprofeno porque es más barato, porque en la naproxeno es tremendo lo que sale el coso, en la naproxeno, o el flurbiprofeno que sale 2 mangos. Entonces, pones a ver, este, gana por ese lado. Y lo uso poco tiempo, una semana, 10 días a lo sumo, y lo saco. ¿Y diferencias entre el dexketoprofeno o fluiprofeno y ibuprofeno? ¿Cuáles son las diferencias entre estos? No, me parece que tienen un poquito más de potencia. En efectos adversos no parece haber tanta diferencia. No es que uno protege más el corazón o provoca menos daños gástricos, ¿no? Claro, Eh, pero sí, son todos más o menos la misma basurita. claro, son Me Too, ¿no? Me parece, son muy Sí, parecidos. sí. Sí. Emi, ¿querés preguntar vos? Sí, quería, Ale, te quería hacer una pregunta. En pacientes que tienen un dolor oncológico severo, que están como para un tratamiento con opioides en un tercer escalón, ¿la elección del opioide varía o siempre empezás con morfina? No sé si hay, o sea, en alguna ocasión elegís, no sé, metadona u otro tipo de opioide. Muy, muy buena pregunta, Emilce. No hay Mm, un opioide mejor que otro, ¿sí? Eso hay que mm, saberlo. Básicamente la elección tiene que ver con lo más barato, lo que tengas disponible, lo que la obra social te dé, ¿sí? bien, Basalo en eso. Y por otro lado hay bien, particularidades, ¿no? Es decir, si tiene función renal alterada, bueno, se me acota a buprenorfina, fentanilo, metadona. Se me acorta un poco eso. Si yo tengo buen hígado, buen riñón, cualquiera, el más barato, el que dé la obra social, es mejor. ¿Sí? Liberación rápida, liberación controlada, lo que te dé. La liberación controlada parece ser un bien, poquito más cara, pero parece ser como el tratamiento ideal inicialmente. ¿Por qué? Porque vos le das 2 veces al día y evita que el paciente tenga que tomar por ahí 4 veces al día, 5 veces al día una medicación y termina siendo molesto para eso, digamos, ¿no? bien. Alejandro, te hacemos no sé si estás cansado, digamos, cómo vas con los tiempos. Si te Y podemos hacer dale, un par de no, no, no preguntas más. pasa nada, ¿Está no bien? pasa nada. Mira, una tiene que ver con esto que acabas de decir y, digamos, el terremoto político que generó la crisis del fentanilo ahora, la Sí, contaminación del fentanilo. Digamos, ¿por qué no se reemplazó inmediatamente en las terapias
porque son, entiendo yo, ampollas de fentanilo endovenoso lo Sí, que sí. estaba contaminado. ¿Por qué no se utilizó otro opiáceo, digamos, teniendo en cuenta exactamente esto que acabas de decir, que es algo que yo no logro entender? ¿Por qué se siguió usando fentanilo exponiendo a más pacientes sabiendo que parte de este fentanilo podía ser, digamos, por contaminación, podía exponerlos a riesgo de muerte por infecciones, ¿no? Sí, es buena pregunta. No sé si tengo la respuesta, Manuel. No sé si, porque todas las que se utilizaron fueron en contexto de unidad cerrada, digamos, ¿no? Eh, y el fentanilo, salvo que tengas unidad de dolor, no se usa en piso. O lo usa ni siquiera el anestesista. El anestesista utiliza más remifentanilo que fentanilo en sí, digamos, ¿no? Lo usa más el terapista, el, el- el- bueno, por ahí el anestesista cuando va a hacer una endoscopía y demás, eh, pero se usan más en terapia intensiva para dolor y qué sé yo. Eh, y lo usan, ellos usan mucho fentanilo por una cuestión de que tiene menos efectos cognitivos y por ahí están más familiarizados. No, no sé si tiene que ver con que es mejor uno u otro, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, creo que también lo sorprendió el hecho de, vos pensás que, digamos, el terapista es un poco cerrado también en las estrategias farmacológicas, sobre todo cuando tiene que ver con eso, ¿no? Para dolor, vas a ver que el 80-90% de las terapias intensivas van a utilizar fentanilo y dexmedeto, digamos, ¿no? Entonces, no sé si van a utilizar morfina y demás. Tienen muchos pacientes que tienen una afectación renal y por ahí no pueden usar la morfina, entonces usan el fentanilo por una función, para preservar la función renal. Cognitivamente dicen que es un poquito mejor el fentanilo para provocar menos deterioro cognitivo y demás, pero me parece que es una cuestión, eso. Lo pensaría desde lo renal y lo pensaría desde la familiaridad del terapista. Eh, Emi, ¿querés preguntar vos para no abusar yo ahí? No, no, no hay problema. Te quería preguntar cómo nos damos cuenta si un paciente en tratamiento con morfina, ¿no? Si tiene dolor, creo que se llama de fin de dosis, ¿no? Me parece, no sé si lo estoy diciendo bien, o si tiene hiperalgesia, creo que habías dicho, inducida por opioides. Sí, mira, Muy la, clínico, l- estoy abusando yo ahora con mis no, dudas. está bien. El dolor de fin de dosis es aquel dolor que aparece previo a la dosis que le corresponde, ¿no? O sea, Entonces el morfina paciente cada viene, 4. claro, vos le Mm, das morfina cada 4 y media hora antes de que le corresponda la dosis le va subiendo el EVA, le va aumentando el dolor, ¿sí? Entonces, ese paciente claramente es un dolor de fin de dosis. No parece ser una exacerbación. La exacerbación suele aparecer en algún momento previo a las 2 horas y aumenta con un movimiento que hizo, le aumentó un poco el dolor sin ese mecanismo disruptivo, pero le aumentó el dolor con algún movimiento que hizo, digamos, ¿no? En cambio, el otro, no. Cada vez que va a recibir la morfina, se acuerda que tiene que tomar la morfina porque le está empezando a doler. Es como que le está avisando, es la típica que te dice, me está avisando que tengo que tomar la morfina porque me empezó a doler. Eso digamos, hay dos opciones que uno puede hacer, ¿no? Si sucede de tanto en tanto, uno puede adelantar la dosis, ¿sí? Media horita, la corre para allá, toma la dosis y ya está, y después sigue tomando la que corresponde. O se toma el rescate, si aparece a la hora, se toma un rescate y se vuelve a tomar la dosis fija que le corresponde. O si sucede en todas las dosis, yo tengo que subir la dosis basal, tengo que subir la dosis que corresponde para llegar mejor a la próxima dosis. bien, La dosis de rescate de todo esquema es el 10 al 15% del esquema total, digamos, ¿no? Si el paciente está recibiendo 60 miligramos de morfina oral, en las 24 horas el rescate es de 6 miligramos. Uno lo va calculando así, ¿no? Y yo le bien, doy una cierta cantidad de rescates que considero, ¿no? Digo, como equipo, o digo, mira, yo te doy 3 rescates al día y después del tercer rescate me tenés que avisar. Entonces, si el paciente recibe 3 rescates al día, recibió 60
miligramos en 24 horas y 3 rescates de 6 por 3, 18, son 78. Entonces, ese paciente recibió 3 rescates. Yo ahí, como tiene un dolor no controlado, porque recibió 3 rescates, le aumento un 30% de la dosis. Entonces, ese 70 voy a ir a 90, 95, y ahí hago la nueva dosis repartida en 6 en el caso de la morfina, y le hago la dosis de rescate de 9 miligramos, ¿no? Y le vuelvo a explicar que si llega a utilizar el rescate me avise, y así voy titulando. Bien, perfecto. Te hago una pregunta más así del aspecto farmacológico que tiene que ver con, digamos, cuál es la indicación o la eficacia. Porque me parece que está claro, los opiáceos en dolor oncológico, está claro cuál es el rol, en dolor agudo no oncológico también. El tema es, me parece ahí, a mí me resulta confuso, por lo menos en dolor crónico no oncológico, el manejo, digamos, tanto con opiáceos como con el resto de medicación. Por eso pusimos estas lumbalgias, ¿viste? Sí, Las lumbalgias, no sé, pues, un reemplazo de cadera o, digamos alguna cosa así que sí, vos decís, che, no sabes cuánto tiene de neuropático, cuánto tiene de tal cada cual. componente, pero que el rol de los opiáceos es bastante más difuso. Y a mí se me pareció, hoy justo estaba hablando con una médica del hospital donde yo laburo, que en realidad es un centro de salud grande, y que es una médica, es una excelente traumatóloga con un intensísimo dolor, que ella tuvo reemplazos de cadera, tiene algunas cuestiones, te puedo mandar el resumen de historia clínica de ella, pero viene con un dolor que fue manejado con opiáceos, que no responde a opiáceos, a gabapentinoides, no responde, digamos, a los tratamientos habituales, dice con diclofenac o ketorolac anda. Y el resto, digamos, esto de los opiáceos no, está desesperada, están ahí buscándole alternativas, pero esto es un poquito, yo lo he visto muchas veces, digamos, o con ciertas lumbalgias. Te quería preguntar ahí cómo manejar esto, o cuáles son, no Bueno, sé, Manuel, algunos tips de tratamiento. yo creo que ahí hay que hacer una correcta evaluación de qué estructura está doliendo. Si está doliendo la faceta, si está doliendo, si tiene un canal estrecho, si tiene un pequeño pinzamiento, si tiene un componente miofacial, de alguno de los cuadrados lumbares, si hay algo, biomecánico que esté desbalanceando, ¿sí? Eh, y en base a eso hay que hacer pruebas, ¿no? Si es un dolor axial, si es un dolor lumbar, que tiene características facetarias, bueno, el diagnóstico del dolor facetario es complejo, pero uno hace las pruebas de bloqueos, ¿no? Bloquea las facetas y vemos cómo nos va. Tratamos de no usar Perdóname, ¿qué es dolor facetario, Alejandro? el dolor facetario. Es cuando la articulación de vértebra con vértebra está tan artrósica que termina generando una irritación de los nociceptores, mecánicos de la faceta, ¿no? Entonces el paciente tiene dolor sobre todo cuando carga peso, cuando camina, cuando se mueve. Todos tenemos un poquito de espondilolistesis. Si la espondilolistesis es, de grado 2 para adelante, y me cierra un poquito los agujeros de conjunción y me muerde, bueno, para ese paciente, la verdad, estamos fritos, porque no hay esquema analgésico que mejore, porque es tan mecánico eso que tengo que estabilizar esa columna, tengo que fijarla. Y después de fijarla 3, 4 años, aparece el síndrome del segmento superior, que se vuelve a poner inestable el segmento de arriba, y así no terminamos más. Entonces, eh, para eso, todas las terapias de rehabilitación hay que intentar agotar al máximo, utilizar la menor cantidad de AINE posible, porque tienen un efecto analgésico inicial. Lo tomás y las primeras horas mejoran por este efecto, contagia las prostaglandinas y qué sé yo, tiene un concepto teórico que te dice que te alivia ese mecanismo, este, somático, pero sabemos que no termina de funcionar. Y, y caemos muchas veces en, bueno, ¿y qué tenemos? Opioide. Y bueno, le metemos opioide como tercer escalón, y ya ese paciente empezó con uno, empezó con amitriptilina, empezó con doxetina. eh, digamos, también se empiezan a probar muchos analgésicos
Y cuando hay un solo paper que te dice, che, la verdad que mejoró un poquito el EVA y la calidad de vida, pum, metemos en la guía la duloxetina para dolor lumbar, ¿sí? Como hay, ¿no? Entonces, eh, y después, ¿qué tenemos? Tercer escalón, no usemos los opioides, pero bueno, y terminamos usando opioides. Yo tengo un montón de pacientes viejitos que no hay que darle. No le puedes dar a un paciente PAMI duloxetina, venlafaxina, que tiene que dejar el sueldo, ¿sí? Entonces, no hay opciones farmacológicas. Si anda a hacer kinesio, ¿qué va a hacer kinesio? La viejita de PAMI. Alejandro, y te hago una pregunta que se me ocurrió recién por una persona que me había dicho que había mejorado mucho hace unos años con terapia con ozono Sí. en los discos intervertebrales. ¿Tenés idea? O sea, ¿tiene evidencia? ¿Sirve algo? No, no hay evidencia, estoy seguro que no hay evidencia, pero supuestamente tendría un mecanismo, un fenómeno de antiestrés oxidativo, ¿no? Por el efecto del óxido nítrico y qué sé yo, mejoraría el perfil de radicales libres de esa zona estresante, que es la zona este, biomecánica de mayor estrés y mayor pH y qué sé yo, y terminaría mejorando. Algunos pacientes fabulosos andan bien, buenísimo, pero no hay evidencia. Y ¿Sí? el tema con los bifosfonatos, porque vos planteabas la disminución del riesgo de fractura en pacientes oncológicos, ¿no? Habías planteado, pero lo habías planteado como a 3 meses, ¿no? Como el que retrasa la fractura, me parece que eso había visto yo en la Ujú. filmina cuando vos lo comentabas, 3 meses. Ahora, el tema, si vos correlacionás con el riesgo de esofagitis, los otros efectos adversos del precio, todo esto, y estamos hablando de 3 meses como un promedio, y también me parece que el tema de la osteoporosis con bifosfonatos está demostrado en algunas articulaciones, no en otras, ¿no? Me parece la mejoría con bifosfonatos, la disminución de Sí, osteoporosis. Y esto. los bifosfonatos endovenosos no provocan esofagitis, esos son los orales. El pamidronato, el zoledrónico, el denosumab no provocarían eso, ¿sí? Claro. Entonces, Ah, tienen un efecto antiinflamatorio y a veces en pacientes con osteoporosis, con alguna fractura vertebral, se recomienda empezar con el tratamiento de osteoporosis o le puedes dar pamidronato una vez al año por 3 años y ya está, lo mismo que el zoledrónico, y si es más refractaria la osteoporosis, pasas al denosumab. Pero la Sociedad Argentina de Reumatología recomienda para el dolor lumbar por aplastamiento vertebral en viejitos, 3 años seguidos, utilizar bifosfonatos. calcitonina. La calcitonina, viste que tiene un efecto muy cortito y por la taquifilaxia, como que no tendría mucho sentido. Se usa más para la hipercalcemia maligna que por otra cosa, digamos. Ok, ok. O sea, ahí no hay, no tiene indicación en dolor, digamos, ahí la calcitonina. No, Ok, no. bueno. Bueno. Chicas, ¿quieren preguntar? Aprovechamos. O sea, vamos cerrando, como Vamos a quieran. exprimir a Alejandro, pobre. Sí. No. Alejandro, yo una última pregunta, pero que tiene que ver más con la práctica clínica, no con el aspecto técnico. Digamos, ¿cómo manejás el tema? Porque debe ser, vos estás todo el tiempo viendo pacientes o con mucho dolor o al borde de la muerte o con situaciones bastante límites. ¿Cómo manejás vos el tema de la angustia? Porque a mí me encanta el tema, me parece fascinante. No estoy seguro cómo me bancaría estas situaciones, Claro. cómo manejarlo, digamos, cómo repercutiría en mi vida personal. No sé, cómo se manejan estas cuestiones. O sea, entiendo que debe ser interesante el laburo en equipo, desde ya. Eh, pero te quería preguntar un poquito tu experiencia, cómo vivís estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo te atraviesa? Mira, hay mucho escrito acerca del burnout en cuidados paliativos y de cómo autocuidarse en cuidados paliativos. De hecho, hay un pequeño instrumento que te diagnostica el grado de estrés que vos tenés de acuerdo a las actividades que hagas, ¿no? Pero fundamentalmente creo que tenés que formarte mucho, eso baja mucho la angustia y el estrés profesional. Eh, no, no nos ponemos expectativas de alivio de sufrimiento cero, es decir, entendemos que hay un sufrimiento que es evitable y para eso nos formamos, y hay un sufrimiento que es inevitable, para eso acompañamos, pero entiendo que
mucho de ese sufrimiento no lo podemos aliviar y a veces nos desespera no poder aliviarlos y cuando yo me pongo esa expectativa de querer aliviarlo, sufro y tengo una fatiga por compasión. Por otro lado, necesitas el equipo que te ayude a descargar, necesitas una buena familia. Yo, la verdad, tengo una familia que me contiene mucho. Hago actividad física, trato de comer lo mejor posible, trato de juntarme con amigos, trato eh, de, de usar lo que veo en la práctica y lo represento. En mi caso, me apoyo en mi vocación de acompañar a esto, ¿no? Yo dirijo una ONG que cuida pacientes terminales en fin de vida que no tienen recursos y tengo junto con un equipo de voluntarios una casita que le ofrecemos cuidado en domicilio y en este caso vamos a tener una casita para cuidar en ese momento, una unidad de cuidados paliativos para cuidar a esa persona. Eso que lo hago totalmente gratuito, de alguna manera es mi misión en la vida y le encontré sentido que va por ahí y eso me hace bien. Entonces, pasa un poco por complementar la actividad que es tremendamente agobiante. ¿Sí? Yo vengo de semanas que por momentos digo, basta, no quiero ver el teléfono, a tratar de complementar con la familia, bueno, cosas básicas, ¿no? Con lo que debe pasar a todos, ¿no? Es decir, estar cerca de los hijos, tratar de hacer actividad, no chupar, no fumar tanto, es decir, todo eso que me hace sentir un poco menos mal, no sé, pasa por ahí. No hago terapia, pero hago terapia de alguna manera con el equipo, digamos, ¿no? Bueno, Alejandro, la verdad que es un lujo conversar con vos. Para mí, por lo menos, me parece que para todos Bueno, nosotros. gracias. Quizás el año que viene, con tiempo, organizándolo, quizás puedas participar con un seminario o alguna actividad en la cátedra o alguna reunión también presencial. Pero la verdad Lo que que quieran. ha sido fantástico. Te agradezco Bueno, muchísimo. bueno, gracias Manuel, placer. Bueno, ¿Mm? y ya nos conoceremos personalmente, espero, en algún momento. Bueno, un placer, sí, obvio, claro. No sé, Cintia y Emi ahí. A ver, yo. Sí, no, re agradecida. Muchas gracias por aceptar compartir este De rato. nada, mis. No, seguro que ibas a querer porque nada, sos muy generoso. También, bueno, ya te digo, te este, conocí a principio de año en el curso de cuidados paliativos y me ayudó un montón, todas las clases. Así que, bueno, un lujo. Muchas gracias. bueno, un cariño es lo que necesiten. Gracias, ¿eh? Gracias, Alejandro. La verdad, un placer. Por favor, gracias. Gracias. Bueno, nos seguiremos encontrando. Adiós. Eso, hasta luego. Gracias. Chao.